Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos a este nuevo encuentro en el que vamos a contar con la presencia de dos queridas amigas, una de las cuales, Alfonsina, ya no quiero hacer recuerdo de tiempo, pero compartimos cátedra desde hace unos 25 años más o menos, así que tenemos algún conocimiento. Con Laura es un gusto conocerla ahora y compartir. Laura Romero es profesora adjunta e investigadora categorizada de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es directora del Grupo de Investigación en Políticas y Gestión de Culturas y Grupo de Investigación en Legislación y Práctica Profesional en Disciplinas del Hábitat, la Cultura y el Diseño. Laura es también magíster en Gestión del Patrimonio y Desarrollo Territorial, máster en Gestión Cultural, especialista en Docencia Universitaria, arquitecta y técnica universitaria en Gestión Cultural, también en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y actualmente está realizando la tesis del doctorado en Humanidades y Artes con mención en Ciencias de la Educación. Tiene una muy amplia trayectoria, no, vamos a dejarla que hable ella y no seguir yo dándoles todo un currículum que es muy extenso. En el caso de Alfonsina, es profesora e investigadora de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y de la Facultad de Humanidades, todas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es directora de los grupos de investigación GRINLA e HIPOGED. Asimismo, es codirectora del Grupo Interdisciplinario de Transferencia y Extensión sobre la Memoria de Malvinas. También Alfonsina tiene una muy amplia y conocida trayectoria en nuestra universidad. Las dejo ya con ellas para que nos expongan su tema, que es la ciudad como espacio de memoria estratégica, estrategias, políticas y gestión. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo, y muchas gracias, Juliana, por habernos invitado a este seminario permanente que tiene que ver con algo que nosotros estamos haciendo con Laura durante este cuatrimestre en la Facultad de Arquitectura, para las carreras de Arquitectura y de Gestión Cultural, y también para graduados de ambas carreras, y que en realidad para nosotros también fue un desafío, si bien Laura y yo nos conocemos hace muchos años, eh, pensar estas alternativas transdisciplinarias siempre es un buen desafío y es algo muy interesante. Laura, si querés empezar con las preguntas que nos motivaron. Bien, ahí vamos a pasar. Bueno, primero agradecerles la presentación, agradecerles la invitación, que bueno, siempre es un placer, digamos, pensar, como decía Alfonsina, digamos, transdisciplinarmente, ¿no es cierto? Digamos, no quedarnos adentro de lo que nosotros mismos nos formamos y, bueno, empezar, digamos, a vincular otras cosas. Cuando, bueno, planteamos esta idea de hacer un trabajo conjunto que tiene que ver también con las trayectorias que tenemos ambas en distintas disciplinas, es decir, bueno, ¿cómo pensamos nosotros la memoria, no solamente desde un lugar disciplinar, sino vinculados a otras disciplinas donde lo que se va a poner en juego es, digamos, cómo se construye la ciudad y cómo, digamos, se construye esta idea de memoria, ¿no es cierto? Entonces, esto que estamos viendo acá en realidad es una actividad que hicimos el primer día que arrancamos esta lectiva, en la cual, digamos, nosotras mismas cuando planteamos esta propuesta, es decir, bueno, tenemos que pensar en dos grandes preguntas. ¿Qué es la ciudad? Para saber dónde estamos parados, y qué es la memoria, o sea, qué es lo que, digamos, en este imaginario que tenemos, nos dispara justamente este concepto de memoria. Un poco, digamos, lo que los estudiantes fueron buscando es en este recuerdo, digamos, casi diría yo, estático, ¿no es cierto? Cuando uno hace una pregunta tan disparadora y que en el momento casi sin reflexionar y sin teoría, digamos, tienen que plantear esto, ha sido bastante interesante, digamos, este recorrido que después fuimos recuperando, digamos, a partir de establecer justamente los vínculos, ya no pensados en forma separada, sino pensándolos en cuando
esto, digamos, constituye justamente el pensar la ciudad desde este lugar de la memoria. Para poder trabajar esto, empezamos haciendo una distinción que tiene que ver con un marco conceptual, por el cual distinguimos lo que sería la memoria de los lugares de memoria. Para eso trabajamos desde considerar que la memoria de los lugares son los sitios auténticos donde los acontecimientos tuvieron lugar. A menudo esos lugares han sufrido a través del tiempo distintas huellas, bien, que tienen que ver también con intervenciones que se han hecho en relación a estos lugares. Para eso, por ejemplo, trabajamos especialmente con los lugares donde se recuerda el Holocausto y también con los lugares de las dictaduras latinoamericanas y Argentina en particular. En el caso de los lugares de memoria, hablamos de lo que se define como la memoria trasladada, que es un nuevo formato de memoria, que es donde se busca el recordar. Ahí no ocurrieron los hechos específicamente que valen las definiciones de sitios de memoria, pero sin embargo son espacios donde se recuerda y donde se vuelve a pensar y se trabaja en ello. Nosotros en ese punto trabajamos, por ejemplo, y acá lo vamos a mostrar, con algunos museos del Holocausto que hay a lo largo del mundo. Pero también en algún momento, y lo mencionamos porque vamos a identificarlo simplemente, uno de los ejes que nosotros tenemos como el primero de los genocidios del siglo XX es el genocidio armenio. Y justamente sobre él no hay sitios de memoria, sino hay un memorial construido al efecto, ¿no? Para tratar de recordar, para instalar un tema que ha tardado muchísimo, incluso por distintos países que aún en los últimos años han empezado a reconocer que el genocidio armenio existió. Lo que ven acá es estas formas de recordar en los sitios de memoria. Nosotros trabajamos en los sitios, en la vinculación con las ciudades próximas, en los sitios alejados de las ciudades, y en la cuestión del arte y de cómo el arte da cuenta de la memoria y del trabajo sobre el mismo. Majdanek es uno de los campos de concentración más grandes que fueron realizados por los nazis en Polonia. Generalmente el más conocido es Auschwitz-Birkenau. Sin embargo, Majdanek es otro de los más conocidos y es uno de los mejores conservados. Este sitio de Majdanek, que tiene un museo sobre el campo, empieza con este memorial, un memorial de piedras impresionante, incluso en altura y en el grosor, y que es realmente muy abrumador, ¿bien? Y tiene que ver con también, porque nosotros, y lo vamos a ver acá en algunas de las placas también para Argentina, nos cruzamos fuertemente con la cuestión de el arte y el recuerdo en las ciudades, ¿no? Ahí está, por ejemplo, desde el monumento se ve Majdanek, esa fue la idea. Uno no entra al campo en principio, entra al monumento. Y desde allí arriba, cuando parece que todo se cae encima, se ve lo extenso de ese campo. Ahora bien, si querés, Laura, fíjate en la prosa, ahí está. Ahí Laura, por ejemplo, nos trajo hoy dónde está Majdanek. Y fíjense, ha quedado casi en el corazón de una ciudad. ¿Bien? En su momento estuvo en las afueras y hoy está prácticamente en el corazón de Lublin, del cual desde el mismo monumento, el autor, cuando hizo el memorial,
hizo como una línea en el medio que parece como que no estuviera terminado, y la idea es que uno pueda ver por ahí y pueda ver la ciudad, y entonces pensar que la ciudad sabía que ahí había un campo de concentración. Laura. Sí, esta idea, digamos, del eje vertebrador, ¿no es cierto?, entre lo que es el monumento y lo que es el mausoleo de las cenizas, que, digamos, está justamente, digamos, lindante, digamos, al campo, ¿no es cierto?, un poco esa gran ventana, que en realidad el monumento lo que trata también, digamos, de representar es justamente, digamos, el peso de la memoria, ¿no es cierto? Entonces, digamos, cómo ese peso de la memoria implica justamente tener, digamos, la vista hacia la ciudad, porque la ciudad no era ajena, digamos, a lo que sucedía en este lugar, si bien hoy, como se puede ver, digamos, en el mapa, está, digamos, en el corazón casi de la ciudad, ¿no es cierto? También uno tiene que traspolar hoy esto, digamos, a 1941, digamos, en un momento donde, digamos, el espacio urbano era distinto, pero cómo, digamos, el espacio urbano sigue creciendo, la planificación de la ciudad sigue creciendo, y qué es lo que sucede, digamos, con estos espacios para pensarse en una planificación y una gestión que sustente y que sea respetuosa a estos espacios memoriales, ¿no es cierto? Me parece que es como lo importante. El otro tema, digamos, que Alfonsina marcaba justamente, digamos, que este espacio fue creado como un espacio de concentración, y después, digamos, se convirtió en un espacio de exterminio, porque además fue creciendo, ¿sí? Estaba diseñado para una cantidad de personas que después tomando, digamos, una magnitud un poco más grande. Aquí tenemos uno de los monumentos más controvertidos en relación al Holocausto, que está en Berlín. Es asociado indudablemente a que Berlín fue la cabeza de la ciudad del nazismo, ¿no? Y por lo tanto, pensar en un monumento al recuerdo de las víctimas fue incluso un concurso internacional que fue controvertido, decíamos, porque muchos decían qué significa estos bloques, ¿no? Que, ¿para qué tantos bloques allí? Y en realidad tiene que ver con lo gris que digamos, que da cuenta de ese tiempo, ¿bien? Y también con la posibilidad de perderse entre esos bloques, como se pierde quien tuvo que vivir en ese tiempo tan oscuro. Ahí, Laura, si querés plantear Sí, justamente... en realidad, digamos, este monumento, que es el monumento de los judíos asesinados en Europa, se encuentra, digamos, en un espacio urbano cercano a lo que es la Puerta de Brandenburgo, que, bueno, que es el arco del triunfo más representativo de Alemania, y que marca justamente, digamos, este eje principal de la ciudad. Y en realidad, digamos, el monumento forma parte también de una decisión política, ¿no es cierto? Porque este monumento se hace a través de un concurso público, abierto, digamos, en el cual, digamos, se hizo, digamos, en 2 etapas la llamada concurso. El ganador del primer concurso fue, bueno, finalmente vetado, y en el segundo llamado a concurso, que es en el 2003, va a ganar, digamos, justamente Peter Eisenman, y va a diseñar, digamos, lo que ellos denominan estelas, ¿sí? Alrededor de 2.700 estelas que tienen aproximadamente 2,40 m por 1 metro, pero lo que van, digamos, variando es justamente, digamos, las alturas, ¿no es cierto? Esas alturas que van desde 20 centímetros a casi más o menos 4,5 metros, que se puede ver en la foto de acá abajo, justamente ese movimiento casi ondulante, que tiene que ver con poder transmitir en ese espacio un espacio casi de incertidumbre, ¿no es cierto?, de poder perderse de lo que significa justamente esa cantidad de muertos que tuvo Europa producto del Holocausto.
La foto, digamos, superior, que en realidad, digamos, tiene un cielo celeste, hace un contraste con este espacio, pero generalmente, digamos, las imágenes que uno puede encontrar siempre, digamos, da esa sensación de espacio gris. Lo que es importante, digamos, es cómo pensar el espacio del urbano en cuanto a una transformación también que sea respetuosa, que sea, digamos, amigable con su entorno inmediato, que cumpla justamente, digamos, con el carácter de lo simbólico, ¿no es cierto?, la representatividad y la representación que tiene que tener justamente este monumento. Y aquí vamos a hablar de las marcas de la memoria y las formas en que recordamos, por ejemplo, en nuestro país, y que también vamos a tomar algunas de ellas para ubicarlas, y también están en nuestra ciudad, en Mar del Plata. Es interesante esto de las baldosas de la memoria, que en realidad vienen a cuento de un modelo que también se hizo en Europa en relación directa a las baldosas que identifican a los judíos que fueron sacados de sus lugares. En distintos lugares de Europa hay estas baldosas que tienen otro formato. Es muy interesante el formato de las baldosas de nuestro país. Tienen colores, ¿bien? Y tienen especialmente una identificación espacial del reconocimiento a quien ya no está porque desapareció, y desapareció por obra de una dictadura militar. Nosotros tomamos una de 12 estudiantes, ¿bien?, militantes populares detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado. Es una baldosa en la memoria que colocó Hijos en Buenos Aires, y en esta idea de las baldosas que tiene que ver de barrios por memoria y justicia que hay en distintos lugares. Ahora, hay otros formatos del recordar en otras instancias, como por ejemplo este, que es uno de los más conocidos en Buenos Aires, el memorial donde está la identificación de los desaparecidos de nuestra dictadura, la cuestión de la identidad, de colocar un nombre, un apellido, la posibilidad de que sus familiares y todos nosotros podamos ver quiénes eran y que están allí marcados y que van a, digamos, el memorial da la posibilidad de seguir incorporando, obviamente y lamentablemente, nombres que faltan. Ahora vamos a ver una intervención artística que creemos nosotros que es una de las más interesantes y especiales que tienen en nuestro país cerca del memorial, la reconstrucción del retrato de Pablo Míguez que hizo Claudia Fontes. Recientemente lo han restaurado, porque fíjense, está en el río. ¿Bien? Era un chico desaparecido, ¿bien? Es un chico desaparecido, un adolescente. Y el recuerdo de él, bien, porque, digamos, está presente ahí, y fíjense en la dimensión, digamos, del espacio, bien, como para poder plantear esto. Laura, no sé si querés. Sí, digamos, nuevamente, el lugar seleccionado como el espacio, digamos, urbano, el espacio recuperado, digamos, como un espacio verde bueno, que está lindero justamente a Ciudad Universitaria y al Parque de la Costa, donde hay, digamos, como dos situaciones distintas en cuanto, digamos, al uso y a la funcionalidad del espacio, que, digamos, recupera, digamos, un espacio urbano de vacancia para recuperar también esta idea, digamos, de la memoria, ¿no es cierto? Digamos, acá hay como una doble recuperación, no solamente de la memoria, sino del espacio del urbano. Y lo que significa, digamos, este monumento inserto en el río, digamos, la imagen o la fotografía, digamos, superior es ver, digamos, esta escultura, que en este caso, digamos, el río está abajo, pero cuando el río sube tapa
digamos, la imagen, bueno, el impacto que genera, digamos, ver a una persona, digamos, siendo subsumido, digamos, por la creciente. Bueno, acá también nuevamente, digamos, hay definiciones políticas de qué es lo que se hace con la planificación urbana y de qué manera, digamos, se utilizan determinados elementos para poder contar y recuperar, digamos, esas historias tan presentes en la comunidad. Exacto. Voy a hacer un comentario aparte porque puse en el chat que me había olvidado con respecto al monumento de Berlín. Si quieren, digamos, buscar al fotógrafo Shapira, digamos, que es un fotógrafo que lo que intenta es, digamos, mostrar la contracara de lo que hacen los turistas cuando se sacan fotos en el monumento de Berlín, casi él plantea como casi de una manera irrespetuosa, ¿no es cierto? Y entonces lo que hace es justamente, digamos, mostrar un paralelo de capturar esas imágenes que sacan los turistas y referenciarlas a lo que podrían estar sacando las fotos. Es muy interesante el trabajo que hace, por eso se los dejé ahí en el chat. Exacto. Aquí tenemos también en el ámbito latinoamericano, hemos puesto algunas fotos, van a venir otras más. En este caso es el Museo Casa de la Memoria en Medellín. Y nos pareció muy interesante, esta foto nos la mandó una alumna nuestra, que es técnica en gestión cultural y que está viviendo en Medellín en estos momentos, y que está haciendo la licenciatura con nosotros. Y esta idea de unas palabras que dicen aquí, por eso la colocamos, ¿no? Primero el hablar de memorias, o sea, la idea de la existencia de una pluralidad, pero por otro lado, esta idea de cada uno narra desde su punto de vista el rol que ha desempeñado en el entramado. Porque en definitiva, de lo que nosotros hacemos también tiene que ver con las formas en narrar la memoria. También los memoriales, las baldosas, las esculturas, los museos, son formas narrativas que no pasan por una cuestión de la escritura, pero que sí dan cuenta de cómo se transmite la memoria de los distintos hechos vinculados especialmente a regímenes autoritarios. Pero también trabajamos lugares de memoria extraños, digamos, como los cementerios. Si hay un lugar que se detuvo en el tiempo durante el nazismo, fueron los cementerios judíos. Cuando el nazismo ingresó en los territorios que ocupó, por ejemplo, Polonia, Lituania, y aisló a sus ciudadanos, los judíos en guetos, ¿no? ya no hubo entierros en los cementerios. Y hay como un lugar paralizado que tiene que ver con esta idea de estar detenido en el tiempo, ¿no? Los cementerios que hay, nosotros trabajamos con distintas fotos, incluso alguno que es un terreno baldío por completo, que esta idea del cementerio detenido, si viéramos las placas, son todas antes del ingreso de los nazis al territorio polaco. Cuando se vuelve a enterrar allí, son muchos años después de que el nazismo había sido vencido. Pero hay otros espacios en la ciudad, por eso cuando hablamos de los cementerios, hablamos como un espacio dentro de la ciudad, ¿bien? Y los cementerios, nosotros acá hicimos una selección del de Varsovia, pero tenemos de otros cementerios en Polonia también, como para ver esta cuestión de detenido en el tiempo. Ahora, el gueto, que como ha planteado ahí en esta foto Laura, fíjense que son tres imágenes que elegimos. En una, en la que está a la izquierda, está el diseño del gueto. En distintos lugares de Varsovia se pueden ver ese diseño, ¿no? La otra, esas paredes, es lo único que queda del gueto de Varsovia. Está en el medio de un complejo de edificios, ¿bien? Los nazis derribaron todo
esa parte de Varsovia en donde aislaron a los judíos durante un tiempo. Y la última, exacto, que está marcando Laura ahí, es las marcas territoriales en la ciudad. Se camina a Varsovia y las baldosas de la memoria en realidad acá son baldosas que dicen que ahí estaba el gueto. Uno puede estar parado adentro o puede estar parado del otro lado, pero caminar Varsovia o caminar distintos lugares de Europa que tuvieron que vivir en alguna instancia el cierre de los judíos en un lugar determinado, lo han marcado de esta manera. Se camina por la ciudad y se recuerda todo el tiempo. Se lo recuerda en los mapas, donde alude que uno está transitando por un barrio en donde fue parte de ese gueto, o directamente en las calles. Y lo que plantea también, digamos, este mapa de la ciudad es, digamos, pensar cómo en un momento, digamos, de la historia, como es justamente, digamos, el periodo del régimen, ¿no es cierto? Digamos, cómo había una planificación urbana sobre la ciudad, porque hay una decisión de cómo delimitar ese gueto, digamos, de cómo constituir ese barrio, ¿sí? Que iba a estar amurallado, que iban a tener la posibilidad, digamos, la imposibilidad, mejor dicho, de definir estar de ese lado, ¿no es cierto? Hoy uno diría, uno decide vivir en un barrio cerrado, pero es una decisión. Existe la posibilidad urbana de construirlo, pero es una decisión vivir. Acá es una imposición. Y hay una decisión de cuáles son esos sectores que van a estar, digamos, cercenados a una vida hacia el interior, digamos, delimitada, imposibilitadas en un montón de situaciones, pero que además con un montón, digamos, de restricciones. Entonces, ese amurallado que tiene, digamos, en realidad además cuentan un montón de otras cuestiones que tienen que ver con lo simbólico, con lo que se produce hacia el interior de esos nuevos espacios creados, digamos, insisto, digamos, de una manera no aceptada, ¿no es cierto?, sino que impuesta. Aquí el mayor campo de concentración conocido, Auschwitz y el complejo Birkenau. Nos interesa mucho ver cómo se vinculaba con la ciudad desde del tendido de vías férreas. Se crearon, digamos, estas instancias de comunicación. De hecho, en el seminario también trabajamos, por ejemplo, la instalación artística que hoy está, de donde partía, de la estación de trenes, de la cual partía, que hoy ya no existe. Y de hecho, digamos, la instalación el complejo, de un complejo de muerte, realmente, como era un campo de concentración y de exterminio, indudablemente da cuenta además de una planificación en la realización de esto, y la comunicación con las ciudades cercanas tenía que ver indudablemente con las vías férreas. Con Laura también hemos trabajado y estamos ahondando en la identificación de los arquitectos, digamos, que trabajan en la creación de estos espacios de muerte, lo cual todavía le da una situación peor, digamos, no es que hay un lugar en el cual se apropian y a partir de ahí, digamos, es un lugar de exterminio, ¿no? Acá hay una creación de lugares de exterminio y lo peor, el perfeccionamiento, entre comillas, de lo que se iba buscando cada vez más para aumentar ese horror. Y la configuración, además del territorio, esto que plantea Alfonsina, ¿no es cierto?, el lugar que tuvo el tren en la vinculación de sectores de distintas ciudades que confluían justamente, digamos, a este campo,
bueno, hoy no trajimos justamente el mapa, pero decir, bueno, de todas las ciudades confluyen, digamos, a este campo de exterminio, con lo cual había, digamos, no solamente una arquitectura preparada, digamos, para hacer estos campos de exterminio, sino que había toda una ingeniería de la infraestructura, de cómo se montaban esas vías de comunicación, que claramente, digamos, lo que han configurado es el territorio, digamos. En algunos casos se utilizaban las vías férreas que existían, y en otras se generaron, digamos, nuevos tendidos para poder, digamos, llegar a este punto que si uno, digamos, lo lleva, digamos, al comentario de todos los caminos llevan a Roma, ¿sí? Pareciera ser, digamos, cuando uno mira el mapa, todos los caminos, digamos, del tren finalmente terminaban en este campo. Realmente, digamos, es muy imponente, digamos, cuando uno mira, digamos, ese mapeo, cómo, digamos, se generaron y cuáles son las que estaban, digamos, en funcionamiento y cuáles fueron creados, porque ha sido realmente, digamos, insisto, una ingeniería para poder, digamos, trasladar, y además algo que hablábamos con Alfonsina, una ingeniería en la cual la mano de obra era, digamos, las mismas personas que padecían, digamos, esta situación, con lo cual, digamos, ahí había como un doble tema, ¿no es cierto? Y la otra cuestión que también hablábamos, ¿no?, es el hecho de la rapidez con la que se construyó y la cuestión del financiamiento para esto. Aquí justamente vemos uno de los planes del campo, ¿no?, de Auschwitz y del momento de la construcción, que lamentablemente fue muy, 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 muy extendido. Bueno, y aclaremos que es Auschwitz y Birkenau, ¿no? Son dos campos. Y acá está la memoria trasladada. Esto es los lugares donde se recuerda el Holocausto. Hace un rato alguno de ustedes mencionó lo de haber ido al Museo del Holocausto en Buenos Aires. Bueno, y es un muy buen dato que ahora lo han, se ha reinaugurado. La idea de los museos del Holocausto que existen en el mundo, que está en Jerusalén, es el más grande y el más imponente. Fíjense que aquí hemos colocado una foto desde digamos, afuera, desde el aire, donde se muestra la magnitud de lo que es, porque incluso allí hay escuelas de formación para educadores y para todos los que puedan concurrir o quieran sobre el Holocausto, y por supuesto un museo en donde incluso, y si querés pasar, Laura, la que sigue, lo podemos ubicar, se logró, con acuerdo con el gobierno polaco, llevar, bien, por ejemplo, esta es una instalación de un vagón que se llevó a Israel, a Jerusalén, y se lo instaló allí. Es una, digamos, terminó constituyendo una instalación artística, pero en el medio del Museo del Holocausto se llevaron, también con acuerdo con Polonia, cuando hicieron una, digamos, reestructuración en Varsovia, el gobierno de Israel consiguió que se les enviara parte incluso de una calle, los adoquines, parte de los rieles, ¿no? Como que también lo trasladaron. Acá hay un vagón que era de Auschwitz. Esto ya es adentro del museo de Yad Vashem. Fíjense que hay ahí se ve, es un gran identificación de fotos de personas, que todas, de las millones de personas que murieron en el Holocausto. Y alrededor, fíjense que hay allí, son archivos, ahí están todos los archivos de todas las personas que han logrado, digamos, recuperar testimonios como víctimas del Holocausto. Verán también que hay espacios vacíos, porque Yad Vashem es quien se encarga de seguir adelante con la búsqueda de las víctimas y el reconocimiento. En los últimos años se ha dedicado muchísimo
a un holocausto que no tenía quien lo investigara, a un genocidio, perdón, que no tenía quien lo investigara. Es el genocidio gitano, que se dio en paralelo al genocidio judío. ¿Bien? Y Yad Vashem, en un gran esfuerzo, empezó a comparar, digamos, que la información que le llegaba desde víctimas judías también eran, obviamente, muchísimas víctimas gitanas. Entonces empezó a hacer todo un trabajo también sobre el genocidio gitano que se da en paralelo al holocausto. Y acá nos vamos a América Latina otra vez, porque la memoria nos atraviesa así, ¿bien? Y acá, por ejemplo, tenemos una foto de la Casa de la Memoria de Valparaíso, un espacio que fue pensado y creado desde la búsqueda del propio pueblo de Valparaíso de tener un espacio para recordar, ¿no? Porque hay que considerar, como muy bien dijo Laura hace un rato, que hay toda una tarea de gestión de estos lugares y también hay definiciones políticas. Hay momentos en donde esos lugares logran tener un mayor reconocimiento y un mayor aporte, incluso financiero, por parte de los estados, y hay momentos en donde de los gobiernos de distintos estados, y hay momentos que no es así, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, es una casa que empieza a propósito eh, fuertemente de una iniciativa popular. Y la otra que tomamos, que nosotros ahora prontamente vamos en el seminario a trabajar, es uno de los sitios emblemáticos en Santiago, como también en Londres 38, pero Venda Sexy es un lugar, como dice ahí, en un centro de tortura, administrado por la DINA, dirigido por una mujer que tenía un perro entrenado para tortura. Venda Sexy, a pesar de todas las iniciativas que han tenido desde la sociedad chilena de recuperarlo, no se ha podido lograr. De hecho, fíjense que eso lo ha colocado un grupo de personas que trabajan en temas de memoria en Chile, periódicamente colocan las fotos de quienes saben que pasaron por Venda Sexy, pero lo cierto es que sigue siendo una memoria, una vivienda particular donde aún le han hecho a lo largo del tiempo múltiples arreglos y no han logrado recuperarlo a pesar, digamos, para una gestión estatal, no ha podido ser así, y es uno de los lugares emblemáticos. Y aquí uno de los emblemáticos nuestros, las ex ESMA, que sí se recuperó y sí hay una política fuerte en relación a la ESMA y a distintas cuestiones que, como decimos siempre con Laura, y ella trabaja fuertemente en eso, tiene que ver en una cuestión es recuperar el sitio de memoria y otra es qué hacer con el sitio de memoria. Y ahí, en el qué hacer, hay discusiones que tienen que ver también con la cuestión arquitectónica, ¿no? Sí, como decir, no es solamente recuperar, digamos, sino cómo se intervienen en estos espacios, cómo se conservan los espacios y cómo se gestionan, ¿no es cierto? Entonces, en esta decisión de la gestión y de tener una política cultural sobre estos espacios, ¿no es cierto? Es decir, bueno, qué cosas o qué definiciones tomamos en cuanto, digamos, no solamente a lo simbólico, sino a lo estructural. ¿Cuáles de estos elementos, digamos, merecen ser conservados con las características que tienen, cuando, digamos, no comprometen tal vez lo estructural, ¿no es cierto? Entonces acá, digamos, empieza a haber, digamos, toda una discusión donde lo transdisciplinar, digamos, es importantísimo, ¿no es cierto? Es decir, bueno, no solamente, digamos, sostener y dejar que se caiga por contar la historia, sino que a veces, digamos, uno tiene que intervenir comprometiendo algunos de esos elementos, digamos, por situaciones estructurales. Tal vez, digamos, no es el caso, digamos, de esta imagen, pero bueno, lo charlábamos con Alfonsina en algunas
imágenes que habíamos visto sobre, digamos, las cámaras de gas y lo que produce, digamos, el monóxido de carbono, digamos, en contacto con el material, ¿no es cierto?, donde en realidad, digamos, ahí qué es lo que se produce, qué es lo que se hace, digamos, se deja como está, se interviene, y si empieza, digamos, a haber algún tipo de deterioro producto, bueno, claramente, digamos, de estas paredes que se muestran acá, digamos, además tienen humedades, ¿no es cierto? Es decir, bueno, hasta dónde se paralizan, digamos, algunos indicios y algunas lecturas de lo que nos cuenta la historia de estos espacios, ¿no es cierto? Entonces el vínculo de lo disciplinar nos parece, digamos, que es sumamente importante, digamos, por esto también, digamos, pensar la memoria no solamente desde el lugar de lo histórico, sino pensar la memoria desde el lugar de la arquitectura, ¿no es cierto? De que, por eso el vínculo también con las carreras, ¿no es cierto? Sí, y luego todo lo que tiene que ver con las instalaciones artísticas que se pueden hacer en esos lugares y que se hacen y que han transformado esos espacios del horror en otras cuestiones. Acá volvemos a la Casa de la Memoria en Medellín y a una de las frases emblemáticas que está colocada allí, ¿no? Y en esta idea de cómo encarar un lugar de memoria, ¿sí? Desde el perdón, desde el recuerdo, digamos, desde el recuerdo para qué. Hay distintas preguntas que nosotros hemos tomado de distintos lugares y que también nos repreguntamos, ¿no? No sé si querés pasar, porque ahora ya llegamos a nuestro complejo universitario, y nosotros allí en el complejo hay una plaza seca que termina constituyéndose como la plaza de la memoria, con la identificación de las identidades de los detenidos desaparecidos, estudiantes, personal docente, personal universitario, graduados de nuestra universidad detenidos durante el terrorismo. Como en ese nuestro lugar del complejo universitario nosotros tenemos ese, ese espacio, bien, que tiene que tener también con la memoria que nos volvemos a colocar en un lugar para el recordar, ¿no? Bueno, nosotros en nuestra facultad, en la Facultad de Derecho, en la entrada hay una intervención artística también con las corbatas, ¿no? Que recuerda, igual que en el Colegio de Abogados, ¿no? Es una intervención a nivel del mosaico y que tiene que ver con recordar la noche de las corbatas y que obviamente da cuenta de la desaparición de abogados laboralistas, especialmente que ocurrió en nuestra ciudad. Entonces, como la universidad también cruza algunos espacios propios para trabajar la memoria. Aquí tenemos obviamente uno de los lugares emblemáticos de nuestra ciudad, la base naval, ¿no? Donde con las palabras fuertes que todos nos decimos, ¿no? De justicia, verdad y memoria, y que también en los últimos tiempos se ha incorporado y parece más que pertinente pensar en la reparación como una instancia también, digamos, que acompañe todo esto. Y bueno, ahí en la base naval, bueno, acá tenemos la imagen, ¿no? De la base naval y la planta urbana, esta cuestión que nosotros hacemos todo el tiempo con los espacios y su ubicación en la ciudad. Y esta, que fue la inicial eh, foto que tomamos para este encuentro, ¿no? Que muestra la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, espacio que ha sido ganado en los últimos años, ganado en el sentido que le ha otorgado a la Universidad Nacional de Mar del Plata para hacer distintas cuestiones allí, y que la pandemia todavía no ha permitido poder ingresar, digamos, realmente empezar a trabajar, ¿sí? En un espacio que es tan fuerte para nosotros, tal cual como vemos ahí, fíjense la EXESIM y esta Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, y hay fotos que tomó Laura, que si querés contar, pues Laura ingresó al predio del ESIM, nos tomó fotos para que viéramos cómo está hoy adentro.
Sí, esto, digamos, que planteaba Alfonsina, ¿no es cierto? Es pensar, digamos, dónde están ubicados estas arquitecturas en el plano, en la planta urbana de la ciudad, digamos, cómo están hoy, digamos, qué elementos y qué otras cosas, digamos, linderas comparten, que es sumamente, digamos, importante, digamos, justamente cuando uno piensa en intervenir estos espacios, por el caso, digamos, particular de la ESIM, digamos, está lindero, digamos, al faro de la ciudad y, bueno, el espacio del Aquarium también. Es un sector costero, con lo cual, digamos, además aparece este vínculo de unión entre la ciudad de Mar del Plata, digamos, y Miramar, cómo, digamos, han ido creciendo también las viviendas que en otrora tiempo era más que nada, digamos, casas diseminadas, y hoy, digamos, hay una consolidación del urbano bastante grande, digamos, y como este espacio de la ex-ESIM, digamos, en manos hoy de la universidad digamos, y pronta a ser, digamos, intervenida, digamos, y recuperada, digamos, se encuentran en esta situación, ¿no es cierto? Una situación de abandono, donde, bueno, hay determinados, digamos, sectores que utilizan, digamos, como para hacer algunas intervenciones, donde, bueno, también se muestra qué calidad ambiental tenía, digamos, este espacio en relación, digamos, a la ciudad, en su entorno inmediato, digamos, en esta vista de la fotografía superior, digamos, con el mar. Digamos, el espacio de la sociabilización, digamos, este espacio que mira al mar, pero que además, digamos, tiene, digamos, una chimenea, digamos, como el espacio de encuentro, y esta decisión de cómo, digamos, proyectualmente se diseñan estos baños, digamos, en forma, digamos, casi, digamos, circular en el corazón de la planta, que no deja de ser, digamos, una planta, digamos, en términos arquitectónicos, casi como un panóptico, ¿no es cierto? Es decir, que desde el centro, digamos, uno puede tener como esa mirada hacia los extremos. Bueno, nuevamente, digamos, acá decisiones proyectuales de cómo eran estos espacios, en las condiciones, digamos, en las que se encuentran, en la decisión, digamos, de la intervención sobre estos lugares que va a tener, digamos, la universidad para poder recuperar el espacio, no solamente de cómo contar la historia que ahí se sucedió, sino además, digamos, recuperar, digamos, estos espacios para que esa historia, digamos, sea contada desde un lugar de respeto, desde un lugar de recuperación en todo sentido, ¿no es cierto? Pensemos que hablando del faro, que es el faro de la memoria y un espacio también de recordar, en su momento un emprendimiento cercano al acuario, que obviamente también generó una intervención sobre un lugar que, digamos, no era para justamente hacerlo como un parque de diversiones, que funcionó como algo así, y que indudablemente alteró también la posibilidad de algunos elementos que allí estaban al momento de irse. Y ni qué decir que durante mucho tiempo este espacio siguió perteneciendo a la Marina, digamos, o sea que también la alternativa de poder seguir interviniendo en él es compleja. Laura, si querés cerrar, así yo voy viendo cómo me entro en el concurso. Bueno, finalmente, digamos, comenzamos a preguntarnos, es la manera en la que terminamos y en la que vamos a comenzar, ¿no es cierto? Digamos, a preguntarnos un montón de otros temas que son transversales y que impactan, digamos, justamente sobre la ciudad y sobre la memoria. Es decir, bueno, nos preguntamos sobre cómo se intervienen estos espacios, digamos, cuáles son los criterios, sobre la posibilidad de armar estos equipos interdisciplinares donde, digamos, no solamente hay que pensar, digamos, en los historiadores, en los arquitectos, en los gestores culturales, en los abogados, en un montón, digamos, en los sociólogos, en un montón de disciplinas que confluyen, digamos, justamente
en poder tomar decisiones que sean, digamos, lo más acertadas posibles, que sean lo más respetuosas posibles, que me parece, digamos, que es el punto de partida sobre justamente, digamos, planificar y gestionar estos espacios de memoria, pero sin dejar de lado que están insertos en un lugar donde, digamos, la ciudad también, digamos, tiene una vida, ¿no es cierto? Es decir, bueno, cercano a las viviendas urbanas, cercanos a espacios públicos de gran movilidad. Bueno, entonces todos estos elementos son elementos que hay que empezar, digamos, a preguntarse cómo se da respuesta justamente a todos estos elementos que confluyen en la ciudad y que permiten construir ciudad. Bien. Aquí creo que terminamos. Exacto. Muchas gracias, Laura y Alfonsina. Muchas gracias, la verdad. Interesante. Muy interesante. Bueno, antes no sé si tenés unos minutitos, Alfon, o ya te vas. No, estoy entrando, así que me quedo acá un momento mientras voy entrando. Perfecto. Entonces abrimos el espacio a los comentarios, a las preguntas que quieran hacer. Lo pueden bien, levantando la mano así a la vieja usanza, Pablo. Yo simplemente, mientras van preparando las preguntas, bueno, quiero felicitar ante todo a Laura y a Alfonsina por la exposición excelente, y es un tema que también en lo personal me atrae mucho. Yo rescato, quiero señalar el tema de la transdisciplina. Me parece tan interesante esta unión que están haciendo ustedes entre historia y arquitectura, y cómo juega, dice, nuestra mirada de derecho a la ciudad va en ese camino. Justamente por eso era esta propuesta, porque ustedes están señalando el derecho humano a la memoria, que es esencial, y que conjuga con ese derecho humano a la ciudad. Y simplemente un comentario, sobre todo para Laura, cuando trabajaban ustedes el espacio del complejo universitario nuestro, cómo se da la arquitectura respecto a la construcción del complejo en sí, que sería de alguna forma un panóptico invertido, porque la construcción de eso, por lo menos lo que a mí me habían explicado en su momento, era que tal vez, seguramente Laura lo vas a poder explicar mejor, de qué manera está hecho para cumplir una función de control ese espacio universitario. Me gustaría por ahí, vos como arquitecta, sí. Sí, en realidad, digamos, pensar la estructura del edificio es una estructura que es recorrible de extremo a extremo, ¿no es cierto? O sea, por ahí para quienes no son de la universidad, son de otros países, cuando mostrábamos la planta del complejo, en realidad confluyen varias unidades académicas, y uno podría entrar por una calle a una unidad académica y salir por la segunda manzana en la otra unidad académica, con esta idea de tener, digamos, un gran pasillo, ¿sí?, que, digamos, en los laterales empiezan, digamos, a nutrir los accesos a los talleres o a las aulas. Un poco, digamos, la idea es esto, digamos, de tener posibilidad de recorrer linealmente, digamos, en caso de tener que tener una corrida, ¿no es cierto? Las escaleras no tienen espacios de sociabilización. La escalera, con el complejo, justamente lo que tiene es estos medios niveles que hacen bastante cansador su subida. En algún momento supo estar derecho en el complejo también. Se trasladó cuando no nos decidimos la Facultad de Arquitectura a quedarnos con el edificio. Y bueno, y en esto, digamos, de tener que subir y bajar esos niveles, digamos, lo que implica es que justamente el recorrido de la escalera no tiene espacios de sociabilización, espacios, digamos, sumamente reducidos. Esto tenía que ver con, digamos, no generar concentración de personas. Entonces, digamos, a la facultad se iba directamente, digamos, a cursar, y no te invita, digamos, a quedarte, porque, bueno, justamente lo que no hay es ese espacio
digamos, de sociabilización, de descanso. Supo haber, digamos, en un espacio donde se puso justamente, digamos, uno de los cuadros de los desaparecidos de la Facultad de Arquitectura, el famoso Café La Pausa, ¿no es cierto?, donde uno, bueno, tenía como esos 5 minutos parados de tomar un cafecito, y bueno, y se eligió ese espacio como el espacio donde poner la fotografía, el cuadro con las fotografías de los desaparecidos en la Facultad de Arquitectura, y que también, digamos, hay que decir que hay determinados elementos inmemoriales que se han dado, digamos, dentro de las unidades académicas, como en Humanidades, como en la Plaza de la Memoria, digamos, elementos que, digamos, se han ido como recuperando, y que me parece que esto, digamos, también ayuda, digamos, a entender ese espacio de lo arquitectónico. Pero por el otro lado, digamos, algo que yo entré, digamos, en el 92 a la facultad, me llamó muchísimo la atención, era, digamos, que nuestro complejo se divide, digamos, de las vías del tren, se separa de las vías del tren por una malla metálica con postes, ¿no es cierto? Y donde, digamos, el alambre, en vez de estar, digamos, puesto para afuera, ¿no es cierto?, cuando uno piensa para que alguien no ingrese, el alambrado estaba puesto la inclinación para adentro. Y esto, digamos, implica que digamos, el problema no es que entre, el problema es que salga, con todo lo que ello, digamos, también implica, ¿no es cierto? Ahí ya no hay, digamos, una decisión proyectual arquitectónica, digamos, del edificio, pero sí del espacio contenedor, ¿no es cierto? Es decir, bueno, cómo se contiene a los que están adentro. Bueno, algo que a mí particularmente me llamó la atención, que por ahí después en la vivencia cotidiana de la facultad, bueno, uno se va como enterando, digamos, de estas cosas, o relacionando por ahí más con la historia de los hechos sucedidos dentro del complejo, ¿no es cierto? Pero bueno, nuevamente, digamos, hay un diseño arquitectónico pensado justamente, digamos, para una situación particular que no solamente tenía que ver con el estudio, sino que tenía que ver con contener esos espacios de aglomeración que podían producir algo que no se deseaba, ¿no es cierto? Que por ahí era ponerse de acuerdo, que tenía que ver con, digamos, relacionar o discutir algunos temas que no querían que se discutan. Gracias, Laura. Bueno, gracias, sí, es muy interesante lo que contás respecto de la estructura del complejo universitario. Bueno, yo cursé ahí Derecho, así que recuerdo, y recuerdo también que evidentemente estuvo muy estratégica las fotos de los estudiantes desaparecidos, porque recuerdo mucho ese espacio y las fotos en particular, que eso es importante, porque bueno, por ahí desde nuestra mirada de abogados podemos pensar en cuáles serían algunas estrategias para armar estos lugares de memoria, pero los arquitectos saben cómo armarlo o ubicarlo para que sea realmente visible, digamos. Eso, hablando o pensando en esto de la transdisciplina, me parece interesante. Y bueno, mientras alguien más se anima a hacer alguna pregunta, me quedé pensando, ustedes tomaron, si bien la mayor parte de los ejemplos son de la época, digamos, del Holocausto, también tomaron otros lugares donde se han producido genocidios, y quería saber si encontraron alguna continuidad en estos, digamos, espacios de memoria, y algunas discontinuidades en cuanto a cómo han sido pensados por parte de quienes los llevaron a cabo. Sí, nosotros tomamos lo del Holocausto porque nos parece que fue el gran disparador para pensar los sitios de memoria. Y por otro lado, las políticas que se hicieron en las ciudades, ¿no?, que vivieron el Holocausto. Fue como el primero, porque lamentablemente, como decíamos, el genocidio armenio no puede tener este lugar, ¿no? La otra cuestión es que también la cuestión del Holocausto tiene que ver con las definiciones políticas que se tomaron en relación a los sitios. Por ejemplo, Polonia estuvo, digamos, tuvo un tiempo bajo la cuestión soviética, entonces también, o Lituania, entonces ahí hay algunas
situaciones complejas, y luego la vinculación con Israel también, ¿no? Como en las definiciones que se tuvieron que tomar en acuerdo con la comunidad judía, ¿bien? Así que eso es lo que tomamos. Y lo otro es que obviamente en América Latina nos centramos muy fuertemente entre Chile y Argentina, ¿no? Y lo de Chile porque, bueno, tienen un trabajo realizado en gestión cultural de sitios de memoria, que es uno de los primeros países que hizo eso, entonces nos ubicamos en ese lugar. Bueno, disculpe, pero ahora sí, ya empieza el concurso y el concursante me demanda. No, muchísimas gracias por todo. Alfonsina. Gracias, Alfon. Nos vemos, suerte. Gracias. Acá voy a leer una consulta de Marisol que, bueno, Laura, vos quizás, no sé si la conocés, pero Marisol es una profesora de Colombia y ella nos consulta, dice, me gustaría conocer algún comentario de las disertantes en relación con cómo funciona el liderazgo democrático para elaborar proyectos de memoria y consensuar hasta dónde preservarla sin afectar la salud pública. Bueno, no sé, me intriga igual lo de la salud pública, quizás Marisol, si querés aclarar tu consulta, si te funciona el micrófono. Sí, básicamente, buenas tardes, mil gracias. Pues yo sé que es muy general, pero es básicamente pensando en no generar procesos de revictimización, ¿no? Cuando se pretende preservar para justamente recuperar y restituir y bueno, y todo lo que queremos es construir paz y no generar, no alimentar todo lo contrario, ¿no? Sentimientos ahora que se habla tanto de alimentar como esos crímenes de odio, sino generar un sentimiento totalmente contrario, es básicamente eso. Bueno, creo que ahí, hola Marisol, la pregunta, bueno, es súper compleja. Yo voy a tratar, digamos, de por ahí, digamos, como guiarme un poco hacia una respuesta que, bueno, intente dar cuenta a lo que preguntas. Mira, creo que es muy difícil, en principio, digamos, el abordaje del tema, por todo lo que, digamos, implica en términos sociales, ¿no es cierto? Digamos, porque también es cierto que, bueno, en el caso, digamos, de las dictaduras y de los desaparecidos, digamos, hay mucho, digamos, mucho tema, digamos, de fondo, ¿no es cierto?, en cómo, digamos, quiénes son los que están de un lado y los que están del otro, ¿no es cierto? Entonces esto también, digamos, abre siempre como una grieta, digamos, sobre cómo tratar el tema. Por eso yo decía hoy, digamos, esto de la preservación respetuosa, ¿no es cierto? Y yo no creo que haya una preservación respetuosa si en realidad no hay distintos actores involucrados. Por eso también hacíamos tanto hincapié en el tema de lo transdisciplinar. Porque por ahí, digamos, la mirada, si yo, digamos, me centro en una mirada arquitectónica, lo único que, digamos, que voy a querer es que no se caiga el edificio. Y por ahí en ese afán, digamos, de preservar el contenedor, no preservo el contenido. Y tal vez el contenido no es físico, sino simbólico, ¿sí? Entonces hay otras lecturas que hay que hacer sobre estos espacios para poder entender que llegar a una gestión respetuosa, sostenida, solvente en el tiempo, porque también tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Digamos, con tener una política que se pueda sostener en el tiempo, que sea respetuosa, que se ajuste, digamos, también a lo histórico. Nosotros cuando hablamos en arquitectura decimos que la preservación o la restauración que se haga no tiene que ser un falso histórico. Y contar justamente que esa restauración, digamos, debe evidenciarse. Me parece que, digamos, esta idea, digamos, traspolada a la gestión de los espacios, tiene que ser desde esta manera, ¿no es cierto? Es decir, donde entiendo que hay muchas voces que confluyen y que todas esas voces, digamos, tienen que ser escuchadas para poder sostener. Y cuando hablo de las voces no hablo solamente de lo disciplinar,
sino que hablo, digamos, de una sociedad comprometida, digamos, con la historia de su ciudad, de su país, de su región, ¿cierto? Es decir, hay que sumar a esto, y me parece que hay una gestión, una buena gestión, no puede dejar de lado justamente, digamos, a la comunidad. Creo que esos espacios son los espacios que mayor éxito tienen, y que no sé si en la vía, digamos, de esto de la salud pública, pero sí de una salud social, para poder sostenerlo y para poder, digamos, tener un sustento en el tiempo, que me parece que es fundamental. Muchas gracias, profesora. Gracias. Bueno, Aldana ha levantado la mano. Sí, te escuchamos, Aldana. Hola, perdón, no es, en realidad no es una pregunta, es más bien un comentario que quería hacer, que me parecía a mí respecto de conservar un lugar que tiene tanto dolor en medio. Creo que sería revictimizar a una víctima en el caso de que no haya justicia, pero como en este caso, con el tema de, no sé, por ejemplo, la dictadura militar o lo que pasó con los judíos, hubo justicia de por medio. Entonces, que se preserve el lugar es algo muy bueno, en el sentido de que para aquellas personas que no vivieron ese momento, y ¿por qué? Porque mucha gente le cuesta empatizar con las cosas, y en cambio si se presenta en el lugar, por ahí conecta en ese sentido con el lugar, y puede llegar a conectar con lo que vivió aquella persona, y de esa forma no se vuelve a repetir. En el caso, por ejemplo, de lo que pasó en Chile, de ese lugar que no se recuperó, y bueno, ahí es como que no hay justicia de por medio, y ahí sí es como revictimizar a la víctima, como decir, bueno, no tuve justicia, ni siquiera conseguimos el lugar. Entonces me parece que desde ese punto, conservar un lugar encima donde hubo algo que fue mundial, como lo fue el Holocausto, que fue como algo muy choqueante para todo el mundo, donde fueron los derechos humanos que fueron violados, me parece que es interesante que sí se conserve en estos lugares, porque no es un caso en específico de algo que no tiene nada que ver con el Estado, sino que fue algo programado. Entonces como que conservarlo es parte de la técnica de no repetir, para que la gente logre empatizar con la situación. Por lo menos esa es. Es súper interesante lo que dice Aldana. Bueno, un poco, digamos, esta discusión que planteábamos al inicio, que bien, digamos, expresaba Alfonsina, ¿no es cierto? Digamos, estos lugares de memoria y los lugares, digamos, donde la memoria es una memoria trasladada, ¿no es cierto? También es importante, digamos, potenciar estos lugares de la memoria trasladada, porque de alguna manera, digamos, lo que, si bien no es el lugar físico, es recuperar, digamos, estas historias, ¿no es cierto? Y es, digamos, contar la historia. Por eso digo que me parece que es necesario poner la voz de la sociedad, ¿no es cierto?, en primera persona, porque de esa manera, digamos, lo que se trata es de objetivizar la mirada política de turno, ¿no es cierto? Entonces, bueno, dependiendo, digamos, del plan de gobierno, uno puede definir cuáles son las políticas, digamos, a llevar adelante. Ahora, si hay una planificación, una política pública, que es una política de Estado, donde la comunidad forma parte, digamos, su voz, digamos, es una voz presente, bueno, digamos, otra también es la historia, ¿no es cierto? Porque hay un involucramiento, porque, bueno, hay definiciones que en realidad se toman, digamos, a partir de la primera persona. Cuando mostrábamos la imagen del Museo de Yad Vashem, ¿no es cierto? Y el interior del museo muestra, digamos, no solamente las fotografías en esa campana, digamos, cónica, sino, digamos, alrededor el espacio de recuperación de las voces de las personas que, digamos, han pasado, digamos, por esta situación del Holocausto, implica, digamos, preservar en el tiempo aquello que durante muchísimo tiempo no fueron capaces de transmitir, digamos, no porque no quisieran, sino porque no podían. Entonces es una manera, digamos, de preservar en el tiempo esas voces. Me parece, digamos, que esas son como las políticas que también, digamos, hay que tener presentes en estos espacios de memoria, ¿no es cierto?
potenciar los espacios, los lugares de memoria, pero además potenciar estos espacios de memoria trasladada. Es muy interesante lo que decís, Laura, comparto, sobre todo el tema de discutir sobre los espacios de memoria, tomando lo que dijo Aldana, también muy bueno para pensar. Yo recuerdo el caso de la ESMA y la discusión que se armó sobre ese espacio, que es un espacio en Buenos Aires muy emblemático, la Escuela de Mecánica de la Armada, donde hubo miles de desaparecidos, y fue entregada durante el gobierno de Kirchner para poder ser manejada por los grupos que habían sido especialmente dañados, representación de hijos, de abuelas, trabajando ahí dentro del espacio, entregado a ellos, y se armó todo un debate, una discusión, con respecto a algunos que decían, es un espacio de memoria, es un espacio de reflexión, es un espacio para meditar, y otros grupos que lo que planteaban es un espacio de memoria, pero al mismo tiempo es un espacio de vida. Entonces pueden hacerse encuentros musicales, encuentros donde haya divertimento, sin que eso implique una falta de respeto hacia todas las víctimas. Y era una voz que venía de las víctimas, porque sería fácil plantear eso desde afuera, desde estatal. Entonces, y era un debate genuino. Yo creo que un debate muy, muy interesante para hacer. Lo mismo que ha sucedido con respecto a determinada música, ya referido al Holocausto judío, con respecto a conciertos con la música de Wagner, y estamos hablando de música, Wagner es anterior, sin embargo, era la música que se ponía en los campos de concentración, y hay una oposición en Israel a que se den conciertos con esa música. Y es algo realmente para debatir, para pensar, en el cual creo que tampoco hay una opinión valedera, sino que hay opiniones que pueden estar contrapuestas y habrá que tomar decisiones. Es entendible quien diga la música no tiene por qué estar atada a un genocidio, y aquel otro que diga escuchar esa música me recuerda cuando estaba en los campos de concentración, por lo tanto es legítimo que diga no quiero escucharla. Creo que es un debate muy interesante para dar, y donde se necesita la opinión de todas las personas. No hay una disciplina que pueda darla. No, y sobre todo, digamos, porque nosotros estamos formados en un concepto donde, digamos, ser respetuoso, digamos, es sinónimo de solemnidad, ¿no es cierto? Es decir, bueno, o sea, uno para generar respeto, bueno, esto tiene que ver con los espacios, durante muchísimo tiempo con los espacios, por ejemplo, museísticos. Es decir, bueno, una manera de ser respetuoso con el espacio es hablar despacito, ¿no es cierto? Entonces todos recorren, qué interesante que es esto. Entonces, las voces no se escuchan, no se puede tocar, digamos, o sea, no se puede, digamos, es solamente observable, pero no tenemos participación sobre estos espacios. Pasa en el cementerio, pasa, digamos, en los espacios religiosos también, y uno puede ser respetuoso desde otros lugares también. Que me parece que esos temas son los que están cambiando en términos sociales. Y bueno, la sociedad hoy se plantea, digamos, otros esquemas relacionados con lo que antes era solemne. O sea, yo recuerdo, digamos, que ir al cementerio, digamos, era una cuestión de ir a visitar, digamos, a un ser querido, digamos, a una pérdida, y había una práctica cultural asociada a esto, ¿no es cierto? Vamos los domingos, llevamos flores, cambiamos las flores y ponemos otras nuevas, y bueno, listo, nos vamos. Y hoy la gente ha decidido, digamos, tomar los cementerios, digamos, como un espacio también de paseo turístico. Entonces, digamos, hay tour para ver la arquitectura, para ver, digamos, los personajes famosos que hay, digamos. Hoy los cementerios en el mundo, digamos, tienen otro uso que no es solamente, digamos, el uso de, digamos, de ir a llorar
y vivenciar justamente, digamos, la pérdida. Tal vez porque uno va en un lugar, digamos, donde no tiene, digamos, un afecto, tal vez uno podría, digamos, plantearlo desde ese lugar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo ve justamente, digamos, como ese espacio del turismo. Pero, digamos, cada vez se va consolidando más en la sociedad estos cambios. Entonces, también, digamos, es pensar que la sociedad, digamos, va teniendo modificaciones, porque, bueno, porque lo que tenemos son prácticas culturales que, digamos, van mutando, que se van asociando a otras realidades. También pensar la memoria era pensarlo en términos de lo histórico, y nadie pensaba que uno podía, digamos, asociar la memoria a una cuestión, digamos, de la arquitectura, a una cuestión, digamos, de la filosofía, a una cuestión, diría yo, hasta médica, ¿no es cierto? Digamos, qué es lo que sucedía, bueno, cuando nosotros mostrábamos justamente el tema del cementerio detenido, digamos, qué es lo que pasa, digamos, sociológicamente, digamos, en un espacio donde, digamos, la vida y la muerte, digamos, en el ciclo de la vida, digamos, uno crece, se desarrolla y muere. Esto, digamos, es la primaria, ¿no es cierto? Nos enseñaron esto. Y después, digamos, el espacio del respeto, de la muerte, digamos, ¿qué pasa cuando ese cementerio se detiene? Porque están pasando otras cosas, ¿cierto? Entonces también lo sociológico está cruzado. Por eso me parece, digamos, que hay que abrir la mirada sobre estos temas que a veces parecieran ser de una única disciplina para ser pensadas desde distintas perspectivas, porque creo que eso nos va a permitir tener, digamos, mayores logros, otras vetas y otras posibilidades que impliquen, digamos, siempre respetuosamente investigar y aportar desde nuestros lugares, no solamente disciplinares, sino, digamos, como personas sujetos en sociedad. Bueno, muchas gracias, Laura. Sí, súper interesante. Y no sé si hay alguna otra consulta, algún comentario adicional. Y me quedaba pensando... Sí, sí, no. No, me quedaba pensando, en realidad hay un montón de cuestiones que a uno se le dispara en relación con esta temática, porque ustedes hablan de lo que son las intervenciones que surgen desde el Estado, pero también hay muchas intervenciones que surgen desde las organizaciones sociales. Por ejemplo, ahora en Mar del Plata, supongo que estarás al tanto de esa agrupación, en Mar del Plata Te Canta a los 40, que estuvieron haciendo intervenciones en las calles. Bueno, digamos, eso también nos da para pensar cómo la sociedad se moviliza en función de que algún grupo intente mostrar su propia interpretación de la historia, ¿no? Porque la memoria también es una cuestión de disputa, si bien hay una memoria histórica, esa memoria, creo, al menos entiendo yo, no está estática, sino que depende un poco de ciertas pujas políticas y eso. Y bueno, sí, hay muchísimas derivas para pensar el tema que han traído hoy, súper interesante. No, y eso que decís, además tiene que ver con el arte, ¿no es cierto? O sea, lo vinculo al arte, uno podría decir, bueno, está el arte tangible, ¿no es cierto? Uno encuentra un monumento, un memorial, digamos, pero también está lo efímero, digamos, es justamente esto de poder señalizar, digamos, las esquinas y decir que probablemente dure muy poco, pero lo que dure, digamos, va a ser lo suficiente para poder mostrar digamos, esa intención que tiene la intervención artística, ¿no es cierto? Entonces, me parece, digamos, que, bueno, hay una beta que se llama, bueno, justamente Artivismo Memorial, que tiene que ver, digamos, cómo el arte interviene en la memoria y que es súper interesante. El año pasado Alfonsina estuvo trabajando con los alumnos de gestión cultural el mapa de la memoria de la ciudad de Mar del Plata, y un poco, digamos, a partir de ahí fue esta idea de poder juntar gestión cultural también con arquitectura, es decir, bueno, fue como, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Digamos,
lo que se hizo tal vez no haya sido, digamos, algo que no se haya hecho en otro lugar. Es decir, pero ¿qué es lo que sucede en nuestra ciudad? Por eso también, digamos, pensar que los proyectos, digamos, no tienen que ser, sacados de la galera, sino que uno también, digamos, tiene que revisar qué es lo que sucede en otros lugares que han sido, digamos, proyectos exitosos, no porque se haya ganado un premio, sino exitosos en los términos sociales. Es decir, bueno, ¿qué es lo que produjo en la sociedad este proyecto? Que tal vez amerita, digamos, repensarlos en nuestros pequeños sectores de trabajo, o sea, la facultad, una sociedad de fomento, una organización civil, o el propio, digamos, Estado, ¿no es cierto? Es decir, bueno, hay que estar constantemente revisando qué es lo que se hace, porque me parece que en esto, digamos, es el éxito que nosotros podemos tener como sociedad, digamos, tratar de recuperar aquellos proyectos culturales, sociales, políticos, que han sido exitosos siempre sin perder de vista, digamos, las características de la sociedad a la cual nosotros vamos a llamar a la intervención, ¿cierto? Y me parece que es con la sociedad y no para la sociedad, que conceptualmente es totalmente distinto. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Laura. No sé, Juli, si vamos cerrando también para no... Sí, para no agotarla a Laura que quedó sola acá. Igual, claro, en realidad tu perspectiva es tan rica para nosotros que todas las preguntas dan ganas de seguir escuchando o seguir repreguntando, pero bueno, ya son las 3:30, así que si no hay más consultas ni comentarios, podemos abrir los micrófonos para agradecerle con un fuerte aplauso. Bueno, yo agradecerles a ustedes por la verdad, por la invitación. Bueno, cuando Alfonsina me dijo, Pablo Slavin me llamó, yo dije, ¡ay, qué hicimos! Pero no tener esa imagen de castigo. No, porque uno, digamos, rápidamente asocia, viste, el abogado, de derecho, le digo, no, la verdad que es súper contenta por la invitación, le digo a Alfonsina, claro que sí, me parece, que el planteo, digamos, que tiene el seminario es súper interesante. Bueno, como les decía, había estado en la primera charla de los chicos, digamos, con la cartografía, que me parece que la verdad, digamos, hay un montón de vetas en las cuales mirar la ciudad, que se lo planteen en un formato seminario, y además, digamos, que con gente no solamente hacia el interior de la facultad, sino hacia afuera. Bueno, en el caso de Marisol, y sé que habían algunas personas, creo que de Costa Rica, me parece, que habían estado en la primera charla, me parece re interesante, porque también es no solamente, digamos, cumplir con un rol para con la facultad, sino cumplir con un rol hacia la comunidad, que no es solamente la comunidad de Mar del Plata, sino que hoy, digamos, nuestras fronteras están claramente desdibujadas, ¿no es cierto? Y esto me parece que nutrir y nutrirnos de otros es sumamente valioso. Realmente yo los quiero felicitar, porque esto le planteaba Alfonsina, me parece, digamos, que es para nuestra universidad un salto de calidad que nos sitúa, digamos, en seguir avanzando en otras fronteras que tal vez en otro momento no estaban las condiciones, y que hoy me parece que es fundamental, digamos, seguir apostando a estos espacios. Así que yo más que agradecida. No, gracias a vos, Laura. Gracias. La verdad creo que esto es una sorpresa que nos trajo la pandemia, la posibilidad de vinculación. Como decís vos, tenemos, bueno, gente que nos acompaña siempre desde el primer día, como Marisol y otros amigos y amigas de Colombia, de Venezuela, incluso hemos tenido de Cuba, varias profesoras y profesoras amigas de España. Así que eso, además de tener la posibilidad de acercarnos a todo el país, nos da pensamientos diferentes, miradas diferentes, que creo que son claves para esto que nos proponemos de
desde nuestro pequeño lugarcito, pensar una ciudad distinta. Por eso, con Juliana, que va a dar el cierre, le toca a ella hoy, agradecerte a vos, a Alfonsina, por haber aceptado. Ojalá podamos tenerlas en los próximos encuentros de acompañantes para agregar su mirada en las presentaciones que se van haciendo. Así que de mi parte, muchísimas gracias, y la dejo a Juli para el cierre. Bueno, la verdad es que ha sido un gustazo conocerte y escucharte, Laura. Alfonsina, como decía Pablo al comienzo, nos conocemos hace muchísimos años, y bueno, ha sido un placer el tema, bueno, reencontrarnos con todos los que nos encontramos todos los jueves, y bueno, los convocamos para la semana próxima. Te agradecemos por tu tiempo, Laura, y esperemos prontamente que esto sea presencial, ahora que parece que hay luz al final del camino, que está terminando la pandemia, o al menos eso pareciera. Y bueno, mandarte un saludo muy fuerte a vos y a todos los que hoy nos acompañaron. Así que bueno, nos vemos la próxima. Que estén bien. Nos vemos. Muchas Saludos, gracias. gracias. Chao. Chao.